Ahora, la hipnoterapia, la PNL y el coaching, no hay ningún control sobre la otra persona. Solamente estás despertando el poder que esa persona tiene. Y eso es maravilloso. Cuando tú trabajas bajo esos principios y hagas hipnosis instantánea, por ejemplo, que maneje hipnosis instantánea, ¿cuál es la ventaja más importante? Que lo va a hacer todo muy rápido. Y por otro lado, ¿qué ventaja tiene? Que va a asombrar mucho a la gente. Pero siempre que trabaje bajo estos paradigmas. Porque yo he tenido alumnos de hipnosis instantánea y luego terminaron el curso y dicen, oh, yo en realidad no entiendo bien esto. Claro, porque siguen con el paradigma antiguo de que la hipnosis es control. No, no es control. Ustedes ven los videos míos cuando yo tomo a la persona y digo, ¡pum! Y cae al suelo, ¿cierto? Pero yo no lo estoy controlando. En el fondo yo me estoy dirigiendo a la mente de él, que tiene un enorme poder para hacer que todo su cuerpo se desvanezca. Pues no soy yo, es él o ella. Hay una persona que cuando hay un video mío donde yo tomo a la persona, ¿cierto? Y le digo, y le doy un golpecito hacia atrás, y le digo, duerme, usando el lenguaje antiguo, que en realidad nunca duerme, solamente entra en estado crepuscular. Vamos a cambiar esa palabra. Y, y como que se desvanece sobre mí, cae sobre mí y la tengo que sostener porque si no cae al suelo y se estrella. ¿Por qué? Dicen, Rod, tiene un enorme poder. Yo no tengo el poder, es ella. Cuando estamos hablando de estados crepusculares. Es diferente a esos videos que te has visto donde yo hago psicocuántica. Ahí yo tengo un poder, sí. Ahí yo le hablo a las células y las atraigo con la mano. Ustedes vieron ese video, ¿cierto? Ese es poder. Ese es mi poder. Pero yo tampoco está, o sea, es poder mío porque yo puedo comunicarme. Y es poder porque yo le doy la instrucción a las células o a los músculos que se muevan, como vieron en los videos. Ahí hay un poder mío, ¿ya? Pero no en la hipnosis, en la hipnoterapia, mal llamada hipnosis, en los estados crepusculares, no. Lo que yo hago es facilitar el poder que la persona tiene. Y ella hace eso. Ella hace que su cuerpo se desvanezca. No fui yo. Yo solamente fui un facilitador. Eso hay que entenderlo muy bien. Si no, ustedes se van a frustrar con la hipnosis. Pero si entienden esto y lo usan bien, van a ser extraordinarios. Van a ser extraordinarios como lo fue el doctor Erickson. Erickson finalmente usaba solo metáforas. La hipnoterapia, dice acá, y el PNL y el coaching están limitadas por las creencias y la época de sus creadores y exponentes. Esto es muy importante entenderlo. Cuando estudias los códigos de la vida, las 12 leyes de la mente, te das cuenta que los sistemas de desarrollo personal, como la PNL, la hipnoterapia y el coaching, porque hay muchas instituciones de coaching, hay mucha gente haciendo coaching, pero muy pocos saben realmente lo que están haciendo, están con paradigmas erróneos. Y todas las demás relacionadas con el bienestar del ser humano se enseñan y practican desde visiones y paradigmas limitados, con una visión empobrecida del ser humano, ideas que abundaban en la mente de sus creadores y representantes. Hay que liberarlas de esa barrera. Ya, esto es importante entenderlo. Recibieron los límites de los programas mentales de sus propios creadores. Yo conocí al creador de la programación lingüística, lo conozco, trabajé con él cerca de 10 años, el doctor Balder, y sé que él le agregó ciertos elementos de su propia limitación. Es un genio igual, el hombre se escapa de los límites normales, tiene un cerebro intuitivo en algunos momentos, muy intuitivo, pero luego igual cuando aterriza, por decirlo así, vuelve a la alteración de su mente, estado vigilio, estado alterado, ¿cierto? Él en ese momento le pone toda esa alteración que tiene y muchas de sus herramientas, por ejemplo, podrían tener mucho más alcance si él no hubiera puesto eso. Pero no puede escapar uno de algo que es, ¿cierto? Si uno usa un molde cuadrado para cocinar, el queque siempre va a salir cuadrado, no puede salir redondo. Entonces, lo mismo pasa con esta disciplina, por eso hay que liberarla de los errores que tienen, si no van a estar limitadas. Si observas, puse acá las dinámicas de PNL, tal como las presentó el doctor Richard Bandler, que fue uno de mis maestros, y la forma como muchos de sus discípulos la siguen usando hoy, te darás cuenta que abundan en expresiones de búsqueda de placer, disfrute y goce. Eso me llamó la atención cuando conocí a Richard Bandler, que era siempre placer, disfruta esto, gózalo. Entonces yo decía, ¿por qué? Porque tales conceptos estaban vigentes y eran muy fuertes en la época del movimiento hippie, imperante en California durante los años 60, que era la época en la cual Richard Bandler era un jovencito, estudiaba psicología en esa región de los Estados Unidos, desarrolló la PNL y la combinó con la hipnosis. Tú te vas a encontrar que estos paradigmas y esta impregnación del creador a una disciplina por este tipo de cosas. Yo decía, ¿por qué hablan tanto de placer aquí en la escuela de Richard? ¿Por qué hablan del placer? ¿Cuánto placer eres capaz
soportar o tolerar. Y yo decía, ¿por qué esto? Porque yo no nací, yo no viví en la época de los hippies. Entonces, me llamaba la atención. Pero luego pensé, claro, él vivió en la época de los hippies, era un hippie. La época de la marihuana y todo eso en la época en California, imagínense. Por otro lado, si observa el estilo de hipnosis que practicaba el Dr. James Blyre, padre de hipnosis, y sus discípulos, Libor, Berham, Filiatre, todos sus libros son maravillosos. Ellos siempre utilizan estilo autoritario, dominante, militar, característico de la época militar, imperial en la cual vivieron, final del siglo XIX. Entonces, tú logras dar cuenta que están impregnadas estas disciplinas de ellos, de los creadores, con sus típicos duerme, imperativo y dando, como el hipnotizador de escenario, el estilo dominante, autoritario, absolutista, que aún se observa en muchos hipnotizadores de escenario que copiaron ese modelo. En el curso de hipnosis instantánea está un poco esta impregnación todavía. Es que ahí yo uso mucho duerme, porque no se me ha ocurrido otra palabra que usar, pero creo que en algún momento voy a decir otra cosa, porque está impregnado del estilo autoritario de Blyre. Entonces, para que vean ustedes que hay limitaciones que los creadores le pusieron a esta disciplina y que nosotros tenemos que liberarnos de ellas. Para mí en este minuto, ¿cierto? Y es lo que enseño, es que los estados crepusculares de la mente, mal llamada hipnosis, son cercanos al estado de mente recuperada, sana y universal, con la cual vinimos a este mundo, pero que se alteró. Y por eso estos estados crepusculares de la mente nos permiten abrir esa ventana unos instantes, de manera temporal, por un episodio o por un lapso de tiempo, generar un cambio importante y luego vuelve a cerrarse. Y por eso lo usamos para curar, para sanar, para terapia, para mejorar la vida de una persona, porque el estado natural y universal de la mente es de poder. La cantidad de neuronas que tenemos, la cantidad de conexiones que no se usan, es realmente impresionante. Pero en estos estados se empiezan a ocupar. Se obtiene paz mental interior. Se ponen de lado las facultades masculinas de la mente, la lógica, la voluntad, que fueron programadas y atrapadas en 4 trampas mentales a través de las creencias que tenemos. No voy a hablar de eso, he hablado mucho de eso. Y nos permite liberar por algunos instantes la mente sana universal con sus capacidades curativas, sanadoras, creativas y de poder. Podemos adelgazar, podemos liberarnos de una inflamación interna, podemos hacer que nuestro corazón funcione mejor, podemos hacer que una enfermedad crónica se vaya extinguiendo, podemos hacer que nuestro cuerpo empiece a recuperarse más rápidamente si hemos estado enfermos, podemos hacer que las defensas, el sistema inmunológico, se active mucho más de lo que puede hacer una vacuna. Podemos hacer cosas increíbles porque nuestra mente es potente, nuestro cerebro es increíble, pero está limitado. Y en estos estados nosotros logramos liberar nuestro cerebro por unos instantes para hacer ese trabajo. Pero también a través de ciertos rituales. Durante los años 90, hasta más o menos el año 2008, 2010, me dediqué a estudiar todo lo que era la magia en Europa y Estados Unidos, los procesos mágicos. Y dentro de lo que llamaban magia, hay una cantidad de cosas muy, muy, muy buenas, pero hay que tener cuidado, son ramas peligrosas porque de repente hay fuerzas extrañas. Pero yo pude descubrir los elementos básicos, esenciales y poderosos de ciertos rituales, como lo me lo enseñaban también cuando era jovencito, ¿cierto? A través de rituales en los Andes, los guardianes de los códigos, de cómo utilizar una piedra, cómo utilizar, ¿cierto?, un papel y transformar mi enfermedad en el papel. Todo esto es muy hipnótico. Cuando tú haces un ritual, tipo ese entrenamiento que tuvimos unos tiempo atrás, poquito tiempo atrás, se llamaba rituales evolutivos, que lo dicté a un grupo de alumnos, empezamos a hacer estas cosas y empezamos a manejar los estados crepusculares de una manera distinta con cuerpos, con objetos físicos. Por lo tanto, todo esto tiene como objeto que nuestra mente se libere. En el fondo, lo que hacen son mecanismos para despertar nuestro poder. ¿Ya? La hipnosis, todos son medios para alcanzar nuestro poder personal. Cuando tú alcanzas el poder personal, no necesitas ninguno de estos medios, pero eso es un largo camino y pocos lo quieren hacer. Se llama escalar la escalera de los 7 peldaños de la conciencia. Y tengo un grupo de estudiantes que están allí, ¿cierto? Pero no son todos, son poquitos. Entonces, los demás van a generar estos rituales, hacer estados crepusculares, que son ventanas provisorias que se abren al poder personal.